Ajá. Regresamos. Estaba a punto de decirles que les iba a compartir la pantalla de algo que, bueno, lo voy a compartir porque lo había planeado, pero no hizo mucha falta en realidad en la clase. A Bueno, ver, profesor, yo le voy a ser sincera, yo realmente he visto muy pocos minutos de la clase, de esta clase. pero sí, de esta clase. Pero mis compañeros casi siempre como hablan del tema me hacen entender. Escucho lo que hablan y con eso es que yo entiendo, con eso es que he sobrevivido todas estas semanas, porque realmente termino viendo las cosas del módulo el jueves o el viernes. Ajá, tú fuiste la que me llamó el otro día mente de tiburón, ¿no? No sé si fui yo, pero es una frase que digo mucho, así que posiblemente sí. Sí, a mí me parece que fuiste tú. Y resulta que la mente de tiburón eres tú. ¡Ja! Mira, yo no sabía que mente de tiburón se había convertido en una frase común que mucha gente usaba. Eh, Sí, es algo muy común. bueno, no me había dado cuenta yo. Eh, pero yo conocí esa expresión desde hace tiempo. Entonces me conté que alguien, presumiblemente tú, me llamó así en la clase y me dijeron, eres un mente de tiburón. Bueno, ok. Profesor, Oye, oye, si ¿cómo? eres capaz de hacer eso, mío, ¿qué serías capaz de hacer si vieras la clase y leyeras el material y lo demás? Oh, qué bien. Bueno, ahí es donde salen esas preguntas locas a las 11 de la noche un viernes en el foro. Ese soy yo. Bueno, estudia. Ok, perdón, entró alguien que estaba diciendo algo. Yo que pregunté que leí que oraciones posibles. ¿Cómo Sí, así? aquí está, esquema de la oración posible. Le estaba diciendo a Márquez, que era la única que había entrado cuando lo dije, que les iba a presentar esto, que había planeado presentarlo y hablar de eso, pero no parece que fuera muy necesario. Solo que, bueno, me voy a quedar yo con esa lámina ahí sin usarla. No, señor, tengo que lucirla. Eh, Así mismo es. bueno, aquí está esto, la oración. A lo mejor, si lo pusiéramos como un árbol genealógico, estaba pensando yo hace rato, quizás sería más, no sé, gráficamente mejor. Una oración se compone, ya les he dicho antes, de sujeto y predicado. Nada de sujeto, verbo y predicado, no, porque el verbo forma parte del predicado. Eh, ¿Ven la flechita? ¿Ven cómo se mueve la flechita? Sí. Sí. Aquí está el verbo dentro del predicado. No hace falta decir sujeto, verbo y predicado, porque el verbo forma parte del predicado. Entonces, en la oración posible tenemos, lógicamente, verbo y predicado. ¿Cómo puede estar formado un sujeto? Bueno, tiene que tener siempre un núcleo, que no será siempre la primera palabra, porque cuando decimos el niño, la primera palabra no es el núcleo. El núcleo de ese sujeto es niño, la segunda. E incluso puede ser la cuarta, quinta, la décima. Ustedes saben, lo que sea sustantivo. El sustantivo central que tenga en el grupo de palabras que funcione como sujeto. También el sujeto que está centrado en un sustantivo puede contener también un complemento del nombre o un complemento apositivo. Vamos a ver qué será un complemento del nombre. Ay, quieren entrar otros estudiantes. Un complemento del nombre es lo que complementa el nombre, lo que complementa el sustantivo, lógicamente. Es decir, esto es, o sea, aquellas palabras que le agregamos al sustantivo para describirlo, calificarlo, para expandirlo o para reducirlo incluso. Si decimos que el sujeto es el niño, uno puede decir el niño blanco, el niño pequeño. El adjetivo en este caso funciona como un complemento del nombre, complemento del sustantivo.
Uno puede agregar ahí también, como complemento del sustantivo, un sintagma que cumpla funciones de adjetivo. El niño que corría mucho y cuya madre lo consoló. Ahí tenemos ya dos oraciones subordinadas que cumplen la función de adjetivo de ese sustantivo niño. Entonces, esos serían complementos del nombre. Aquello con lo cual uno amplía el significado del nombre. También existe el complemento apósito. ¿Qué será un apósito? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién habrá oído a un médico hablar de apósito? Bueno, yo trabajo en una farmacia y no es algo muy agradable. Un apósito. Una vez yo estaba en casa de unos amigos cuya tía era médica. Entonces mi hermana estaba jugando, se cayó, se raspó una rodilla y la doctora, la tía de los amigos, le puso una venda, me pidió ayuda a mí, aguántame esto aquí, no deje que mueva la pierna, qué sé yo. Y entonces me miró así como para enseñarme algo, que ciertamente me lo enseñaba, porque era una señora que sabía mucho de medicina. Entonces me dice, mira, en mi profesión, esto que yo estoy poniendo encima de ella se llama apósito. Una cosa que se pone encima. Y entonces yo le dije, ah, mira, en la mía, un apósito es algo que se pone al lado. Que se pone al lado del sustantivo. Bueno, yo entendí que en medicina un apósito era una venda, algo que se usaba para cubrir una herida. Es como puede ser un gel o puede ser un parche, Ajá, dependiendo, para que algo cicatrice. sí, exactamente. Bueno, entonces, un apósito en lingüística, en gramática, es otro sustantivo que funciona como complemento de un primer sustantivo. ¿Sí? Otro sustantivo, profe, si decimos el niño, ¿qué otro sustantivo podemos decir para complementar ese sustantivo, para ampliarlo, para un sustantivo que funcione como adjetivo? Oh, a ver, ¿qué se les ocurre? El niño rojo, No, pero rojo es adjetivo. que Ciertamente no se me ciertamente ocurre rojo ahí, ningún. ok, ciertamente rojo ahí funciona como complemento del nombre, pero es adjetivo. Aquí un apósito tiene que ser un sustantivo también. Cuando uno dice, por ejemplo, Edgardo, eso es un sustantivo porque es un nombre propio. Y si uno dice Edgardo Malaver, Malaver es un apósito porque también es un nombre, también es un sustantivo, un nombre propio en realidad, que está, digamos que modificando el significado del nombre o sustantivo anterior. Cuando uno dice la farmacia primavera, farmacia es sustantivo y primavera es sustantivo. Pero primavera es complemento del nombre farmacia. ¿Cómo se llama tu farmacia? Claro, ya, Locatel. porque, Oigo la voz de porque, por Kimber. ejemplo, tú podrías decir la farmacia, ¿verdad? Pero eso podría ser cualquier, o sea, no tienes una referencia, ¿verdad? Pero dices la ¿Cierto? farmacia primavera, como está diciendo, y primavera te está dando más información de cuál farmacia es, pues, Exactamente. algo así. Hace sentido, ya lo entendí. Muy bien. Claro que en español las cosas no hacen sentido, sino que tienen sentido. A ver, chicos, entonces, no, pero hay otros ejemplos, porque podríamos decir, ah, sí, todos los negocios, todos los canales de televisión, por ejemplo, uno dice, el canal Globovisión, canal es sustantivo y Globovisión es sustantivo, nombre propio. Ah, sí, bueno, eso está reservado para esto. No, uno puede decir, por ejemplo, bueno, ya este nombre no se usa, este término no se usa, o no se usa mucho, pero cuando yo estaba en edad escolar, eso era lo que se usaba. Casa cuna, que es el preescolar, más bien como guardería. Casa cuna. ¿Qué es una casa cuna? No es lo mismo que una casa y no es una cuna, definitivamente. Puede ser una casa, no siempre, pero una cuna no es. Un lugar, una, una institución, un edificio que es donde van los niños muy pequeños, cuyos padres trabajan y bueno, que no tienen con quién dejarlo en la casa. Es una guardería, ahora se le llama guardería.
Pero también era sinónimo de preescolar, de kinder, cuando yo era chiquito. Creo que este otro término que se me está ocurriendo, solo se me están ocurriendo términos que ya no se usan. ¿Qué pasó? Este, este otro término que ya no se usa, que yo tengo miles de años que no lo oigo, pero es un ejemplo de apósito. Hombre rana. ¿Qué será un hombre rana? Un hombre que se disfraza de rana. Sí, casi, casi, sí. Es un buzo. Hace 50 años, por ejemplo, no se decía buzo, sí, ¿no? Hombre rana, porque es que cuando uno se pone el traje de buzo, parece una rana. Y si uno se sumerge y empieza a mover las piernas como mueven las patas la rana, pues no, es hombre rana. Lástima que crearon los superhéroes, porque me hubiera gustado mucho decir, oh, mira, eso es un hombre rana nadando. Ah, hombre araña. El hombre araña. Batman. O ese es otro tipo de complemento, de apósito, ¿no? Sí, es el Hombre complemento. araña. Sí, eso es, ahí araña funciona como complemento apósito del sustantivo hombre. Igual que, no sé, Capitán América, podría ser. Sí, Capitán América. Capitán es un hombre y América también. Entonces, América es apósito de Capitán. Eh, y estuve a punto de decir mente de tiburón, pero no. Tendría que ser mente tiburón. Cuando ustedes encuentren esos términos que son un sustantivo más otro sustantivo y que uno dice, oye, no es lo mismo. ¿Sí? Porque cuando uno dice hombre araña, bueno, este señor puede ser un hombre, sí, pero es que al mismo tiempo es una araña. Y uno dice, no, una araña no es, porque es una araña hombre. Y un hombre exactamente tampoco, porque es un hombre araña. ¿Qué explicación? No le vayan a decir al director que yo doy esas explicaciones. Este, va a quedar grabado. Es ese tipo de modificación del significado que sucede cuando uno le agrega un sustantivo a otro sustantivo en vez de agregarle un sencillo adjetivo. Porque uno podría decir, por ejemplo, un hombre arácnido, un hombre trepador, o podría poner una proposición adjetiva, una proposición subordinada adjetiva. Un hombre que trepa por las paredes, ¿no? Trepa por las paredes es una oración, pero ahí funcionaría con el que trepa por las paredes, funcionaría como una proposición subordinada adjetiva. Lo mismo que decir el hombre trepador. Pero también se puede sustituir por un apósito, araña. Pero no, hay adjetivos que significan relacionado con las arañas, ¿no? Arácnido puede ser. Arácnido es sustantivo. ¿Qué adjetivo existe que signifique relacionado con las arañas? Arácnido, ¿no? No A lo mí me dice. parece que arácnido, sí, es lo primero que pienso, pero de repente se me ocurre que arácnido es sustantivo, pero puede ser que también, hay que buscarlo en el diccionario, que también figure como eh, adjetivo. Vamos a ver. Mira, adjetivo. ¡Ah! ¿Lo están viendo? ¿Están viendo que me No, metí en pero la yo página de la busqué, academia? No, es no, que yo está busqué, compartiendo solamente una pestaña. Sí. Ok. Fíjense, dice arácnido, arácnida, del plural del francés arachnide. Ah, mi madre, proviene del francés. Pero bueno, antes de estar en el francés, estuvo en el griego y de aracné, que era una diosa, creo. O bueno, era la forma de decir araña en griego, chicos, no importa. Todavía debe decirse así, supongo yo. Significa araña. Entonces dice adjetivo. Es un término zoológico. Dicho de un artrópodo compuesto de cefalotórax, mi madre, cefalotórax, ven lo que significa, ¿no? Que el tórax es la cabeza al mismo tiempo que es el tórax.
4 pares de pata, etc. Pero al final dice, úsase también como sustantivo masculino en plural. Arácnidos. Cuando está en plural, es sustantivo. Los arácnidos. Y por supuesto, como es un adjetivo y le podemos poner también el artículo el, se recategoriza como sustantivo. Dios mío, pero cómo nos han enseñado cosas aquí en este curso. Y eso que no han visto clases presenciales. Sí, este comentario que venía de un ejemplo, ¿está bien? ¿Está claro? Ahí se fueron, chicos. Sí, ya voy. Ah, se fueron. Yo tengo una Estamos aquí, pregunta. estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, profe. Ok, Ajá. la pregunta. Nadie Si se yo fue. digo, si yo digo, Ujú. aquí era, hombre de Venezuela, Ujú. ¿dónde entra eso? No entra en apositivo, ¿verdad? Porque tiene el de, Ajá. pero ¿dónde entra? No, no es apósito. Apositivo no, apósito. Ay, dice apositivo. Dice Claro. apositivo. Aquí, Complemento. apósito, no es apósito porque tiene el de, pero Perdón, por que iba a esto decir de, que iba a decir que está muy bien esa palabra apositivo ahí. Complemento apositivo. Apositivo es el adjetivo. ok. Debería decir, la otra forma sería complemento de apósito. Ajá, mira, a ver, Maita, ¿fue que preguntó eso? Ajá. Yo, sí. Esa de Venezuela es un sustantivo que es Venezuela, más bien nombre propio Ujú. habría que decir, precedido de una categoría gramatical es de. Sujeto. Es hombre de Venezuela. No, Ya voy. no, la palabra de. ¿Cuál es su categoría gramatical? ¿Quién sabe? Ay, yo ¿Quién me dice? acuerdo, lo vimos la. Es Ah, una, ¿cuál? lo que no es Conjunción. conjunción preposición. es Conjunción. preposición Una y esa cosa. preposición. 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 Ah, cierto, la Preposición. conjunción es una en dos cosas. Es una preposición. Bueno, las preposiciones también unen dos cosas, pero dos cosas diferentes. Ok. Eh, Ok. Preposición. Entonces tenemos una preposición más un sustantivo o un nombre. Ahí tenemos un sintagma preposicional, porque está encabezado por preposición. Si fuera un sintagma Mm, que tiene función de adjetivo, sería un sintagma adjetival. Y si fuera que tiene como núcleo un verbo, sería un sintagma verbal. Y si es con adjetivos, adjetival, si es con sustantivos, ¿sí? Entonces, de Venezuela sería un sintagma preposicional. También hay gramáticos, lingüistas, que lo llamarían sintagma nominal prepositivo, porque en realidad lo más importante en ese sintagma es el sustantivo, el nombre. Y la preposición es para unir, dirían estos lingüistas. A mí me gusta más esta explicación, porque en realidad, cuando uno dice un hombre de Venezuela, en realidad lo que estamos diciendo es un hombre venezolano, ¿no es cierto? Entonces, ujú. el sintagma de Venezuela, que es prepositivo o nominal prepositivo, en realidad es un sintagma adjetival, termina siendo adjetival. No, no lo es porque no hay adjetivo por ahí, pero termina funcionando como un adjetivo, ¿no? Venezolano. Entonces, no, ese no funcionaría como complemento positivo porque no es solo el nombre, no es solo el sustantivo, tiene una preposición antes. Pero qué bueno que preguntaste esto para que se aclarara también lo del sintagma preposicional o nominal prepositivo. Chévere, profe, gracias. Ay, de nada. Ya va. Estábamos con los apósitos sí, como Hombre Araña, Capitán América. Yo a cada rato me los ando encontrando y después cuando necesito un ejemplo en la clase, pues no me viene. He debido anotarlo ayer, hoy, que me vinieron a la cabeza varios. Eh, Sofá, cama. Sofá es sustantivo y cama también es sustantivo. Entonces, cama es un complemento apositivo o apósito de cama.
perdón, de sofá. Papá perro. Profe, papá perro. Digan pues. Es Profe, que, ¿cómo es eso? es que yo, es que yo soy el papá perro de mi hija de 8 años. Un día estábamos almorzando aquí en la casa y estaba una amiga que vino a almorzar y entonces mi niña terminó y me dijo, ¿esto que dejo aquí para papá perro? Y entonces la amiga le dice, ay, mi amor, ¿por qué tratas así a tu papá? Entonces le dice, es que él se come las sobras. Papá perro. No, Dios mío. ayuda. Desde que estaba chiquitica, yo me como lo que ella deja. Aunque ella come más que yo. Yo cuando estábamos en Venezuela, yo me quejaba porque le ponían a ella la misma cantidad de comida que a mí y yo pesaba como 7 veces más que ella. Entonces no puede ser la misma cantidad de comida. Es el metabolismo sin duda alguna. Claro, claro. Beneficia siempre a la gente más joven. Sí, eso me parece muy bien. Yo estaba de acuerdo con eso. Si hay que pasar hambre, que sea yo, no ella. Bueno, papa perro, que no es una cosa común, pero que puede aparecer en la lengua que va creando cada individuo, cada hablante. Si lo analizáramos, llegaríamos a la conclusión de que es un nombre, papá, o un sustantivo, papá, con un complemento apositivo, de, que es perro. Pero nos estamos deteniendo mucho en eso. Hay otras cosas que pueden ampliar el sustantivo, no las puse ahí. El predicado puede ser de 2 tipos. Puede ser nominal, que se compone con los verbos copulativos, y puede ser simplemente verbal. Bueno, nominal es nominal, ya van a ver por qué. Pero que en realidad los predicados siempre son verbales porque si no hay verbo, no hay predicado. Es más, no hay oración. ¿Por qué decimos que el predicado es nominal? Porque está unido al sujeto con el verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Pero tienen que haber estudiado la semana pasada. Los verbos copulativos, señor don profe, son los verbos que solamente sirven para expresar la esencia, el estado, la condición o la presencia, simplemente la presencia de algo en algún lugar. El verbo copulativo más copulativo que existe es el verbo ser. En general son 3, los más frecuentísimos. Esto que acabo de decir, no cojan esa manía. Los más frecuentes son ser, estar y parecer. Pero hay otros, 2 o 3 más. Ahorita no me viene a la cabeza ninguno. Y a veces, por la naturaleza de la oración, del significado, de la cosa de la que están hablando, por el contexto, hay verbos que normalmente no son copulativos, que en esas oraciones específicas, que en ese contexto, se convierten en copulativos o que pueden entenderse como copulativos. Copulativo, fíjense que la palabra copulativo viene de la palabra cópula, que significa unión, y significaba unión en latín, en Roma. Tanto que la unión sexual de 2 seres vivos se llama cópula. Copular es tener relación sexual. Y bueno, y también hay otras cosas que se llaman cópula porque son una unión, ¿no? Y a los verbos copulativos se les llama así porque sirven solamente para unir. No para copular, pero sí es para unir el sujeto con su complemento nominal, con su predicado nominal. Cuando uno dice, José es médico, en realidad no estamos hablando de ninguna acción, ¿verdad? Es una condición que tiene José. Bueno, una profesión, algo que lo distingue. Él es eso, no es que él hace eso. Entonces se le llama copulativo porque ahí solamente estamos uniendo el sustantivo o nombre propio José con
el sustantivo médico. Mi mamá es bonita. Simplemente es unir mamá con bonita. O bueno, no es simplemente eso, porque también significa algo que la mamá es, que el sujeto es. Pero se concibe siempre que lo que hace el verbo ser o estar o parecer es unir esas dos partes de la oración. El sujeto con ese predicado curioso que no habla de de una acción, sino simplemente de una esencia o de un estado, ¿no? Una condición. Entonces, la oración copulativa se construye poniendo sujeto más verbo copulativo, ahí está, miren la flechita, más verbo copulativo más atributo con complementos circunstanciales, que son electivos. Atributo. Cuando les digo, por ejemplo, mi mamá es bonita, esa palabra bonita, que es un adjetivo y que está unida al sujeto por el verbo copulativo, ese adjetivo bonita funciona como atributo. ¿Verdad que es un atributo? O sea, si no estuviéramos hablando en términos gramaticales y lingüísticos, cualquiera podría decir, ah, sí, ese es el atributo que tiene tu mamá, que es muy bonito. ¿No es cierto? O sea, es una palabra, Sí, no Sí, sabemos. No sabemos si el lenguaje de la gramática tomó esa palabra del habla común o del habla común la tomó de la gramática, porque significa lo mismo, ¿no? Cuando uno se encuentra con esas oraciones que se habla de los atributos, que también puede ser de los defectos. Podrías decir, tu mamá es fea. No, la mía no. Tu mamá es fea. De ahí, bueno, feos atributos, aunque normalmente atributo es una cosa muy buena. Gramaticalmente es atributo. Aunque feo, tu mamá es coja, bueno, sería quizá un defecto. Pero en lenguaje, en terminología gramatical, sería atributo el adjetivo que pongamos ahí después del verbo ser. ¿Y qué quiere decir con complementos circunstanciales? Bueno, ustedes saben lo que son los complementos circunstanciales. De tiempo, de modo, de tiempo, lugar, modo, compañía. Y hay una lingüista venezolana, ¿cómo que se llama esta señora? Paola Bentivoglio, se murió, era condesa. Ella nació en Italia y heredó un título nobiliario. Su papá era conde, y entonces ella es condesa. Pero bueno, ella vivió en Venezuela, eso no sirve de nada. Este, pero era lingüista y alguna vez dio alguna conferencia en la escuela de idiomas. Un tipo inteligentísima. Bueno, Paola Bentivoglio dice, bueno, es el único autor en quien yo he leído esto. Los demás, a lo mejor lo dicen, pero yo solo lo he leído en Bentivoglio, que los complementos circunstanciales son infinitos. Es decir, que son una cosa tan curiosa, tan variable, tan escurridiza, que es muy difícil clasificarlos. Existen unas clasificaciones, claro, de tiempo, de lugar, de modo, y etcétera. Unos cuantos más, que uno siempre aparecen en los libros. Pero como la lengua es un organismo vivo, que actúa más bien, más que como algún organismo vivo, actúa como un niño caprichoso, un niño chiquito que hace pataletas. Como pasa eso, entonces, bueno, en cualquier momento aparece una oración en cierto contexto en que aparece un complemento circunstancial que uno dice, oye, pero ¿qué circunstancia es esta? O sea, no es de tiempo, no es de lugar, no es de las que normalmente uno conoce. Bueno, es un complemento circunstancial así como de matrimonio, qué sé yo, eso depende del contexto. Las clasificaciones que existen de tiempo, lugar, modo, etcétera, tampoco están completas. No es que como existe la clasificación de complemento circunstancial de lugar, ahí existe la lista entera, completa, cerrada, de todo aquello que puede funcionar como complemento circunstancial de lugar y que si viene otra cosa que no está en esa lista, no es. No, no. Eso no se puede cerrar porque la lengua es casi infinita. Entonces, en cualquier momento sale un complemento circunstancial que uno no lo había visto nunca, pero que funciona como complemento circunstancial en esa frase específica que estamos analizando.
Esta clase de elaboración posible sin ejemplo está bien rara, pero ustedes me avisen si me pongo muy enredado y necesitamos ejemplos. Entonces la frase o la oración nominal la podemos construir con un verbo, perdón, con un sujeto, más un verbo copulativo, o sea, ser, estar, parecer, etcétera, más un atributo, que suele ser un adjetivo, más cualquier complemento que haya, aunque en realidad si no tiene complemento circunstancial, no pasa nada. O sea, uno puede decir, mi mamá es bonita, simplemente, ya está. Esa es la oración completa. Pero podemos decir también, mi mamá es bonita los sábados. Los sábados, complemento circunstancial de tiempo. Profe, hay una pregunta. En ese caso, ¿podríamos agregar preposiciones o perdería el sentido gramatical? Por Es, ejemplo, se puede. decir, mi mamá está en, ¿Ah? o mi mamá es muy bonita, por ejemplo, o el profesor es un mente de tiburón, por ejemplo. No sé si has agregado algo al esquema, porque si Un dice artículo. mi mamá es muy bonita, en realidad estás agregando un adverbio antes del atributo que no hace otra cosa que modificar, aumentar el significado del atributo. Pero Pero eso no, no hace que pierda la función gramática, ¿cierto? Sigue no, siendo un predicado nominal. sí, sí. Ok, perfecto. Y cuando dice el profesor es un mente de tiburón, me lo estoy imaginando como una sola palabra, ese un tampoco modifica este esquema porque es simplemente un artículo y el artículo es uno de los modificadores naturales del sustantivo. Porque una oración nominal puede ser, después del verbo puede venir un sustantivo también. Creo que eso está en el material de la semana pasada, el que yo les mandé, que la oración copulativa puede ser sujeto más verbo copulativo más adjetivo, pero también puede ser más sustantivo. También puede ser más adverbio. Yo estoy aquí. Sujeto, verbo copulativo, adverbio. Yo digo, yo soy médico. Sujeto, verbo copulativo, sustantivo. Yo puedo decir, yo soy atlético. Yo soy guapo. Sujeto, verbo, adjetivo. Y después también pueden estar cualquier otra construcción. Puede decir, yo soy el que canta más bonito en toda la escuela. Mira, entonces es una oración completa que puede funcionar como complemento nominal, complemento de este sujeto de la oración copulativa. Y entonces lo que no es copulativo lo llamamos, bueno, lo que no es nominal, lo llamamos verbal, está encabezado por un verbo. Entonces sí son las oraciones que expresan alguna acción. Por cierto, acaba de aparecer ahí el letrero de que esto se va a volver a acabar. ¿Se acuerda? Al principio yo creía que esto iba a terminar pronto porque nadie decía nada. O sea, me siento como cuando empezó una pregunto, ¿quién tiene una pregunta de la clase pasada? Entonces un estudiante dice, mira lo que dice en la página 15, profe. Y yo me paso esa clase hablando de esa sola pregunta, respondiendo esa sola pregunta. Bueno, entonces también existen los predicados verbales, que se concentran, se centran en un verbo que sí expresa una acción, porque los verbos copulativos expresan estado, condición, etcétera, ¿no? Entonces, el verbo correr, el verbo caminar, etcétera, ¿no? Que hay verbos también de esos supuestamente de acción que no expresan ninguna acción, como por ejemplo, la niña duerme muy tranquila. Dormir será una acción. Uno se pregunta eso, pero bueno, no es copulativo. Y estos en general tienen tres tipos, ¿no? Pueden ser verbos transitivos, que ya saben que son los que necesitan o admiten un objeto directo. Pueden ser verbos de régimen prepositivo, puse aquí, pero puede ser preposicional. Y pueden ser verbos intransitivos, transitivo e intransitivo, que tienen objeto directo que no tienen. Eso es sencillísimo. Y de régimen propositivo ya los estudiamos, ya no me acuerdo cuándo fue, pero ahí está la llave donde dice
que tienen un complemento complemento de suplemento, y una con complemento circunstancial, que son electivos. ¿Sí? Vamos a ver si nos arreglamos aquí con algún ejemplo verbal no escrito. Me hace falta mi pizarra y la tiza. Vamos a construir una oración con un verbo transitivo. María come arroz. Tenemos el verbo transitivo comer y arroz sería un complemento directo. Un sustantivo en singular, sin modificación, sin modificadores, o sea, sin artículos y sin adjetivos. María come arroz. ¿Podemos agregarle un objeto indirecto? Sería difícil. ¿Tenemos claro lo que es el objeto indirecto? Yo no del todo. La verdad, yo no tampoco. Hay que partir de la idea de complemento directo, que quizás sí conozcan, pero que vamos a hablar de ella también. El objeto directo es aquella parte de la oración que, para decirlo metafóricamente, ¿no? Para decirlo de manera graciosa, sufre las consecuencias de la maldad horrorosa y agresiva del verbo, ¿no? María come arroz. La horrorosa acción agresiva es comer, ¿verdad? Que es agresivo, se usan los dientes. Y el pobre arroz sufre las consecuencias de ese acto malévolo, ¿no? Entonces decimos que el sustantivo arroz, también podemos decir sintagma nominal arroz, que es sustantivo, recibe la acción del verbo comer. Entonces arroz es objeto directo. Dime. Profe, y entonces en indirectos no podríamos utilizar, ¿cómo era que se llamaba esto? No recuerdo, los que eran, no sé qué cosa de pronombres, pronombres indirectos creo que era. Por lo menos el me, se, Esas son variantes variantes pronominales, pronominales. ya recuerdo. Sí, ya vamos a llegar ahí. Bueno, espero yo que lleguemos ahí. Sí. Va a valer. Pero entonces estoy explicando lo que es el objeto directo para luego explicar lo que es el indirecto. El indirecto es aquella parte de la oración que recibe las acciones, las consecuencias de la acción del verbo, pero indirectamente. Con la oración de María que está comiendo arroz, no sé si vamos a poder construir un objeto indirecto. Seguramente sí, pero no se me ocurre. Vamos a poner otra oración. José le dio la flor a María. Lógicamente, flor será el objeto directo de dar, ¿verdad? Es el objeto que fue dado, el que sufrió la acción del verbo. Pero hay otro elemento, otro ente en la oración que también ha recibido la acción del verbo, pero fue indirecto, porque la primera que lo recibe es la flor, o el primer objeto de la oración que recibe la acción del verbo es la flor. Y es a María, el llegadero, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería eso? El ente que finalmente, como resultado, recibe esa acción es María. Dije María. Sí, José dio la flor a María. Entonces hay como dos, hay dos objetos, hay dos complementos. Se puede decir objeto directo, complemento directo. Objeto indirecto, complemento indirecto. Entonces hay dos, pero el primero que recibe la acción se llama directo y el segundo se llama indirecto. En francés incluso existe el objeto directo segundo. No es exactamente indirecto porque hay unos casos que sí y otros casos que no. Bueno, pero fíjense que es el segundo. Entonces, yo le di una cachetada a mi hermano. No me gusta que todos los ejemplos salen con el verbo dar. Yo le di una cachetada a mi hermano. Sí, la cachetada es lo dado, pero él recibió también el golpe. Fíjense que el objeto directo uno lo pone, cuando es una cosa inanimada, uno lo pone sin nada más, sin preposición, sin conjunción, sin nada. Yo di la flor a María, pero el objeto indirecto
normalmente va con una A o con para, que son la preposición para, o alguna otra, muy pocas otras. Normalmente es la preposición a. Profesor, disculpe, Sí, queda menos de un minuto, o sea, por si... gracias. Vamos a desconectarnos y regresamos. Ok.